Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, por favor, Buenos días, ingeniero. muy bien, vamos a comenzar la clase. Que Muy bien, vamos a entrar al cuarto capítulo de la materia hidrostática. ¿Qué estudia la hidrostática? Estudia a los fluidos cuando están en reposo. ¿Y cuáles son los fluidos? Los líquidos y los gases. La materia en su estado líquido o en su estado gaseoso. Hay un sonido, jóvenes, no sé si es de ustedes o es mío, pero hay un sonido. es del alumno Randy Mejía, ingeniero, que tiene prendido su micrófono. Bueno, Randy Mejía está aplazado por 10 años. Ya, seguiremos, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué se estudia, por qué se estudia por separado líquido y gases en la física? Porque tenía cierta duda de que el joven, por favor, ya tiene que controlar su volumen o lo voy a excluir. ¿Ya? Parece que no está escuchando ese joven. Ya. Porque se tenía duda de que si las leyes de la dinámica, de la física, las leyes newtonianas, se tenía de ¿valen o no valen para los líquidos y los gases? Porque para los sólidos, todos los ejemplos que tenemos es para los sólidos. Entonces, los físicos se dieron la tarea de investigar. Investigar sí. Tienen validez las leyes de la física, las leyes newtonianas para los gases y los líquidos. Y los experimentos, los estudios, etcétera, dijeron sí, claro que sí, son leyes universales las leyes de la física. Solo que los líquidos y los gases tienen ciertas particularidades físicas que hay que tomarlas en cuenta a la hora de aplicar la física. Y por eso es que se estudia en un capítulo aparte los fluidos, tanto en reposo como en movimiento. Vamos a ver algunas características físicas, ¿ya?, de los fluidos en reposo. Primeramente en reposo. El siguiente capítulo se trata de los fluidos en movimiento. A ver, se han escogido las características que sí son necesarias, que hay diferenciación con los sólidos. El volumen, por ejemplo. El volumen de los sólidos, jóvenes, no cambia. ¿Sí? No cambia ni en su magnitud, ni en su forma. ¿Sí? El volumen de los sólidos no cambia, pero en los líquidos, en los fluidos sí cambia. Por ejemplo, en cuanto, ¿qué pasa con los líquidos? Si se aplica, se inyecta líquido a un recipiente,
el líquido se adapta a la forma del recipiente, sea el recipiente cilíndrico, esférico, cúbico, en fin, se adapta el fluido a la forma del volumen, y el volumen en los líquidos en cuanto a su magnitud no varía. ¿Y qué pasa con los gases? Los gases copan todo el recipiente donde se inyecte un gas. Copan rápidamente o lentamente, pero copan. Por ejemplo, si estuviéramos en un aula y inyectaran gas lacrimógeno en la puerta a la entrada, ese gas se va a esparcir por todo el aula y va a llegar hasta el último rincón. O sea, los gases copan el recipiente donde se inyecta un gas. ¿Ya? Los gases el volumen de los gases puede disminuir, claro que sí, puede aumentar y puede disminuir, y hemos visto que aumenta, ¿no? Por lo que las moléculas gaseosas tienen cierta energía cinética y se desplazan en todas las direcciones. En cambio, las moléculas líquidos solo se desplazan hacia abajo, ¿no? Por el peso. ¿Y qué pasa con eso en cuanto a la forma? ¿Y qué pasa con la magnitud del volumen? La magnitud del volumen de los líquidos no varía. ¿Qué significa? Que si le aplicamos fuerzas a los líquidos para que disminuya su volumen, no disminuye. Por eso se dice que los líquidos son incompresibles. En cambio, los gases se le aplican fuerzas, sí disminuye su volumen. Un ejemplo, el oxígeno que existe en el aire. Cuando el oxígeno del aire se inyecta a un tubo de oxígeno, se está disminuyendo el volumen del oxígeno. Se puede disminuir, pero disminuye hasta un cierto límite, ¿ya? Los gases son compresibles hasta un cierto límite. Superado ese límite, el gas cambia de ser gas, pasa al estado líquido. Muy bien. Otra característica es la viscosidad. La definición de la viscosidad es la medida de la resistencia interna de un fluido a desplazarse o moverse, ¿ya? A desplazarse o moverse. Es decir, las moléculas de los líquidos principalmente, los líquidos pueden tener mayor facilidad o menor facilidad para desplazarse en función a la resistencia que muestran entre las moléculas. Por eso se ve que si vaciamos sobre una mesa una porción de miel, simultáneamente en otro punto de la mesa otra porción de agua, el agua se propaga más rápidamente, se desplaza, y la miel más lentamente. ¿Por qué? Por la viscosidad, ¿ya? Por la viscosidad. Hay varias formas para estudiar la viscosidad, varias denominaciones. Está la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, etc., ¿no? La viscosidad en los gases es menos perceptible, ¿ya? ¿En qué se mide la viscosidad? La viscosidad se mide en Pascal, ¿sí? En Pascal. En el sistema internacional, un Pascal es igual a un Newton segundo sobre un metro cuadrado, que es lo mismo a decir a Pascal segundo, el Pascal. Otra característica física es la densidad. La densidad. ¿Y qué es la densidad? Es la relación matemática que existe entre la masa respecto al volumen, ¿no? Esa relación que existe entre la masa respecto al volumen. ¿Qué significa?
cuánto de masa puede contener el volumen de una sustancia. La expresión matemática de la densidad es igual a la masa dividida entre el volumen. Por lo tanto, las unidades de la densidad en el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos, el volumen en metros cúbicos. En el sistema CGS, la masa se mide en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora, hay dos características, dos denominaciones de la densidad. La densidad absoluta, que tiene unidades para medir, y la densidad relativa. Veamos, las sustancias y los compuestos tienen densidades diferenciadas. Eso ya está calculado. Vamos a leer las densidades en unidades del sistema CGS, gramos por centímetro cúbico. Acá tengo una tablita, ¿ya? En la columna del medio está en gramos por centímetro cúbico y en la columna de la derecha en kilogramos por metro cúbico. Veamos algunas características. Voy a comenzar con el agua. Acá dice agua destilada es 1. ¿1 qué? 1 gramo por centímetro cúbico. Es el agua dulce que bebemos, ¿ya? Pero el agua marina, el agua del mar, tiene una densidad un poco mayor. ¿Cuánto es? 1,03 gramos por centímetro cúbico. Es un poco mayor su densidad porque el agua del mar tiene sales disueltas en su contenido. Muy bien. Analicemos otras densidades. Miren la densidad del aire, es bien pequeñita. Como estamos midiendo cuánto de masa ocupa un determinado volumen, del aire es 0,00129 gramos por centímetro cúbico. La densidad del aire es pequeña. Del alcohol, miren, 0,81 gramos por centímetro cúbico. Cuando estemos leyendo estas densidades denominadas absolutas, comparémoslas con la densidad del agua. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es una referencia, por eso vale 1. Es una referencia. Entonces, todas las densidades que sean mayores a 1 significa que esa sustancia es más pesada que el agua. Y todas las densidades que sean menores a 1 significa que esas sustancias son más livianas que el agua, cuando sus densidades son menores de 1. Muy bien. A ver, ¿qué otras densidades hay? Miren, del aluminio, 2,7 gramos por centímetro cúbico. Del cobre, 8,9 gramos por centímetro cúbico. Miren cómo va aumentando, ¿no?, la densidad en algunas sustancias. A ver, del agua sólida, el hielo, 0,92 gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué del hielo es menor la densidad que del agua líquida? Porque el hielo aumenta su volumen. Cuando el estado líquido pasa al estado sólido del agua, aumenta su volumen. Por eso el hielo flota en el agua. Si ustedes se han fijado, el hielo flota en el agua. A ver, ¿qué otra sustancia? El hierro, 7,8. El mercurio es pesadísimo, miren, 13,6. ¿Qué significa? Que el mercurio es 13,6 veces más pesado que el agua. El oro, 19,3 gramos por centímetro cúbico. El oro es 19 veces más pesado que el agua. En esta tablita, la sustancia de mayor densidad, fíjense, había sido el platino. Su densidad, 21,4 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Tenemos las densidades en la columna del medio y en la derecha las mismas densidades en otras unidades en el sistema internacional. Cuando hagamos algunos ejercicios tenemos que acudir a esta tablita o a otras tablas para buscar este dato.
el valor de la densidad de una sustancia. Bueno, estas densidades denominadas absolutas tienen unidades, pero existen otras, las unidades relativas, como está en esta tabla. A ver, analicen un poquito esa tabla. Densidades relativas. ¿Qué es la densidad relativa? ¿Ya? Es la relación de la densidad de cualquier sustancia respecto a la densidad del agua. Es una comparación de densidades, ¿sí? Matemáticamente, ¿cómo se determina la densidad relativa? Se divide en el numerador la densidad de una sustancia X y en el denominador la densidad del agua dulce, 1. ¿Ya? Bien, acá tenemos ejemplos de densidades absolutas y relativas. Del aluminio, la densidad absoluta es 2,7 gramos por centímetro cúbico y su densidad relativa es solamente el número 2,7. 2,7. A ver, acá miremos, ¿por qué da 2,7? En el numerador, la densidad del aluminio, 2,7 gramos por centímetro cúbico. En el denominador, la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Se simplifica gramo con gramo y centímetro cúbico con centímetro cúbico. El resultado es un número, 2,7 solamente, ¿no? Sin unidades. Entonces la densidad relativa tiene el mismo valor que la densidad absoluta, pero no tiene unidades, ¿ya? Por lo general, jóvenes, la densidad relativa inmediatamente comparamos con la del agua. Pero puede ser que también se pida la densidad relativa de una sustancia, pero no respecto al agua, sino respecto a otra sustancia. ¿Qué hacemos en ese caso? A ver, el ejercicio 1 nos dice cómo calcular. ¿Qué dice? Calcular la densidad relativa del cobre respecto al mercurio. Muy bien, así dice el enunciado. ¿Qué hacemos? Escribimos la fórmula, densidad relativa. La primera sustancia va al numerador, la segunda sustancia al denominador. Entonces, escribo arriba la densidad absoluta del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Abajo del cobre, 8,9 gramos por centímetro cúbico. Simplificamos las unidades, hacemos la división y nos da 1,5. Sin unidades. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese número? Es la densidad relativa del mercurio respecto al cobre. Excelente. Por último, antes de hacer ejercicio, vamos a ver esta otra característica física de los fluidos. El peso específico. ¿Qué es el peso específico? Es la relación que existe entre el peso de una sustancia respecto a su volumen. Matemáticamente, peso específico es igual a peso sobre volumen. ¿Cuáles serían las unidades? En el sistema internacional es Newton y el peso y el volumen metros cúbicos. En el sistema CGS el peso se mide en libras, el volumen en centímetros cúbicos. Ajá. Otra expresión para el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde sale eso? Salió de acá.
¿Ya? De acá. Entonces, esto salió de acá. Peso específico es peso sobre volumen. Pero el peso aquí es igual, jóvenes, al producto de la masa. ¿Por qué? Por la gravedad. El peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Pero ¿qué es el cociente de masa sobre el volumen? La masa sobre el volumen es la densidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Específico. Hemos solamente la masa dividido entre el volumen es la densidad multiplicado por la gravedad. Entonces, el peso específico tiene dos expresiones matemáticas: peso sobre volumen o densidad por la gravedad. Excelente. Tenemos dos fórmulas para calcular el peso específico. A ver, jóvenes, antes de entrar a hacer ejercicio, ¿qué preguntas hay? ¿Preguntas, por favor? ¿Ah? ¿Qué preguntas? Ninguna ahí. Bueno, ya. Entonces yo le voy a hacer preguntas. Tengo que hacer preguntas y yo le voy a hacer preguntas. Vamos con el ejercicio 1. ¿Cuál será el peso de un cubo sólido de aluminio que tiene 10 centímetros de lado? Acá está ese cubo, miren, acá está el cubo. 10 de ancho, 10 de alto, 10 de profundidad. ¿Cómo calculamos el volumen de este cubo? Es igual a lado por lado por lado, o sea, L al cubo. 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Cuánto da eso? 1000 centímetros, ¿qué? Cúbicos. Ajá. 1000 centímetros cúbicos, jóvenes, es 1 litro, por si acaso, ¿ya? ¿Qué nos piden? El peso de un cubo sólido. Primeramente, entonces, vamos a calcular la masa, ¿ya? Si la densidad es igual a la masa sobre el volumen, despejando la masa, el volumen pasa a multiplicar por la densidad y reemplazamos valores. ¿De qué estamos hablando? Del aluminio. ¿Y dónde está la tablita? La tablita. Densidad de aluminio 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, acá hemos reemplazado densidad 2,7 gramos por centímetro cúbico. Y el volumen hemos calculado 1000 centímetros cúbicos. Simplificamos centímetro cúbico por centímetro cúbico. Hacemos operaciones 2,7 por 1000, 2700. ¿Qué quedó? Gramos. 2700 gramos es igual a 2,7 kilogramos. Cualquiera que de estas dos respuestas es válida. Pero no nos piden la masa, nos piden el peso. ¿Y cómo se calcula el peso? Multiplicando la masa por la gravedad. En el sistema internacional hemos calculado la masa 2,7 kilogramos. La aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. Operaciones, a mí me dio 26,46 newton. No sé a ustedes cuánto les dará. A ver. Ingeniero, sí sale eso. Sale eso. Muy bien, muy bien. Sale eso, correcto. Ajá, miren qué sencillos son los ejercicios acá en hidrostática, ¿no? Hemos hecho un ejercicio de qué? De sencillito, de calcular el peso. A ver, un ejercicio 2, dice. ¿Cuánto pesará 1 litro de mercurio? Dice. ¿Qué datos tenemos? A ver, el volumen del mercurio es un dato. 1 litro, eso es igual a 1000 centímetros cúbicos. Además de la tablita sacamos la densidad del mercurio. Eso es un dato. ¿Cuánto es? 13,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué nos piden? El peso, dice. ¿Cuánto pesará?
Entonces nos están pidiendo el peso. Vamos a resolver. El volumen es 1 litro, esto es 1000 centímetros cúbicos. Vamos a calcular la masa primero, igual que en 3 ejercicios. Despejamos de esta fórmula M es igual a la densidad por el volumen. La densidad 13,6 gramos por centímetro cúbico. El volumen 1000 centímetros cúbicos. Simplificamos centímetros cúbicos, nos da 13.600 gramos. En el sistema internacional, 13,6 kilogramos. Muy bien. ¿Para qué hemos calculado la masa? Para calcular el peso. Multiplicamos M por G en el sistema internacional. M es 13,6 kilogramos. Y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Haciendo operaciones en números nos da 133,28 y en unidades Newton. Verifiquen por favor eso si está bien o está mal. Sí, ingeniero, está bien. Muy bien. ¿De dónde salió Newton? ¿De dónde salió Newton? He multiplicado kilogramos por la masa y por metros y dividido entre segundo al cuadrado. Esos son Newton. Y si nos dicen calcule en el sistema CGS, en el sistema CGS, calcular, dice, bueno, habrá que hacer, pues, ¿no? ¿Dónde está la fórmula? Peso es igual, peso aquí es igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces hay que reemplazar valores nada más. A ver, en el sistema CGS, la masa, 13.600 gramos, copiamos ahí, 13.600, ¿qué cosa? Gramos. Eso es la masa. Y la gravedad en el sistema CGS. En el sistema CGS la gravedad vale 980. ¿Qué cosa? Centímetros por segundo al cuadrado. Centímetros por segundo al cuadrado. Muy bien. A ver, veamos. En unidades. La masa 13.600 gramos está muy bien. La gravedad en el sistema CGS vale 980 centímetros por segundo al cuadrado. A ver, jóvenes, operaciones. Rápidamente ustedes, operaciones. 13.600 por 980. ¿Cuánto? 13,32. ¿Cuánto sale? 13,32. Ya. A ver, 13,32, 8, 0, 0, 0. 13,32, 8, 0, 0, 0. Sí, eso salió. ¿Qué son gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado? ¿Quién me dice qué son? Dinas, pues no es verdad, jóvenes, son dinas. Son dinas. Ajá. Y un newton es 10 a la 5 dinas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es igual a 133,28 por 10 a las 5 de cosa dinas. Es lo mismo. Entonces, 133,28 por 10 a las 5 dinas, ¿no? Eso es exactamente 133,28 newtons. Hemos llegado por supuesto que tiene que dar lo mismo, ¿no? Con cualquier sistema CGS o sistema internacional.
Preguntas, jóvenes, por favor. ¿Qué preguntas hay? Está facilito, no mames, ¿cómo vamos a preguntar eso? ¿Hay preguntas? No hay preguntas, jóvenes. Bueno, miren, el ejercicio 3 está acá resuelto. Por favor, revisen porque vamos a quedar acá. El ejercicio 4 está resuelto, revisen. ¿Sí? Le va a servir para el examen. El ejercicio 5 está resuelto. El ejercicio 6 está resuelto. Entonces tienen varios ejercicios resueltos para que ustedes revisen y vayan, ¿no?, practicando. Este archivo ya les he mandado por WhatsApp para que lo recuperen.